empresarial capitalista que busca el mayor beneficio, sin ninguna duda. Un buitre que está en las Caimán invirtiendo, ¿eh? Es otra cosa. Tampoco nos gusta, pero es otra cosa. Claro, pero todos ya se revisten que esto es una trama para hacer... Cuando, reitero, ¿dónde están las problemáticas reales? No están engañando, sin ninguna duda. Están en los papeles como malos malísimos de nada. La Sareb, el banco malo. Hace unos años, para comprarse una casa, todo eran facilidades. Los bancos te concedían una hipoteca sin condiciones. No necesitabas ni trabajo estable ni ahorros. El precio del alquiler y la cuota de la hipoteca se equipararon. Ya compensaba comprarse una casa en propiedad. Y muchas familias, hasta varias. La de la playa, la del pueblo. Toda una oportunidad para bancos y constructoras que maximizaron sus beneficios a costa de convertir España en una gran obra. Pero esta etapa de bonanza tenía los días contados. Llegó la burbuja inmobiliaria. El coste de la vida era cada vez más alto. Costaba llegar a fin de mes. Además, con la llamada crisis, subió el paro y las hipotecas eran cada vez más difíciles de pagar, con unos intereses que no dejaban de subir. Así empezaron los primeros impagos. Los bancos, que seguían acumulando beneficios, eran implacables con las familias, cada vez más endeudadas, y empezaron a desahuciarlas. Así fueron acumulando un parque de viviendas vacías que no podían asumir. ¿Qué pasó entonces? Los bancos tenían muchas viviendas vacías, que no podían vender, y muchas deudas impagadas. A esto lo llamaron activos tóxicos. No tenían liquidez, es decir, dinero disponible para invertir. Entonces, la Troika le dijo al gobierno español: deben crear un banco que compre todos esos activos tóxicos para que los bancos vuelvan a tener liquidez y vuelvan a hacer negocio. Entonces el gobierno crea la Sareb, Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, o Banco Malo, que se quedó con todas esas casas que tanto molestaban a los bancos buenos con el fin de venderlas y especular con ellas. La Sareb cuesta 1.200 millones de euros y compra 55.000 millones de euros en activos tóxicos, fundamentalmente viviendas, a precios de antes de la crisis para que los bancos no pierdan. Pero, ¿cómo puede ser que con solo 1.200 millones compren 55.000? Pues la trampa está en una cosa que se llama deuda subordinada. ¿Y eso qué es? Pues una deuda que pagamos entre todos. ¿Y eso cómo puede ser? Pues en este caso, la Sareb compró los activos, es decir, las casas vacías y vaciadas, y contrajo una deuda. Esta deuda estaba subordinada al Estado en un 98%, es decir, que el Estado asumía prácticamente su totalidad. ¿Y quién es el Estado? ¡Nosotras! Entonces, mientras los bancos privados tienen el control de la Sareb, somos los ciudadanos los que asumimos toda su deuda, y perdemos nuestras casas, seguimos con la deuda y encima financiamos su estafa. Pues qué tontos. Pues sí, pero todas juntas podemos conseguir que no nos engañen más, porque cuando nos unimos, no pueden con nosotras. Si la Sareb es nuestra, sus casas también. Siempre lo he sabido que vamos a solventar todos ellos. Eso es lo que nos plantea el Sareb, esa reunión, a la que vamos, digo, a pecho descubierto con una información incompleta. Se nos plantea también, en esa moción, el caso de una vecina que sí tiene un problema de desahucio. Una vecina con la que este ayuntamiento, y esa vecina con la que lo que se plantea en esa moción es que no tenga ese desahucio, esa vivienda, le dé un alquiler social por parte del propietario, que es el banco ya, en ese inmueble, es decir, que se quede en esa casa. Eso es jugar con pólvora del rey. Familia. Por ejemplo, lo planteamos a la vecina, que cuando quiera nos sentaremos, si quiere, sociales, en caso, directamente al Sareb, que le busque una opción para un alquiler social en este planteado. Una solución concreta al problema real. Cuando trabaja en temas sociales, trabaja en un marco general. Realmente es asistencial, que es trabajar dando trabajo, ofertando soluciones. Por eso queremos saber la vulnerabilidad. A lo mejor había casos aquí donde podíamos atajar esa vulnerabilidad, ese problema con este incremento de precio de mercado de las viviendas. La vecina, cuando quiera. Sociales, si quiere sentarse, porque al Sareb es una oferta directa, concreta. Por supuesto que el Sareb plantea, como sociedad
económica que rinde beneficios plantea miedos con el riesgo. Hasta eso se buscó soluciones y con ella podremos hablar perfectamente para solventar ese riesgo. Ese aval que a lo mejor requiere porque no cumple los límites. Eso, hasta eso se habló. Pero si nos plantea que tiene esa vocación de hacer, no quiere salir a ver porque no tiene ningún interés, porque, diga, ¿qué problemas concretos hay? Los afrontamos. Sean con Tempore o sean con las sociedades pequeñas que nos gestionen. Pero los que están en salir directamente, y luego se nos plantea en la moción lo de una ocupación. Donde ahí nosotros, evidentemente, y así lo hemos dejado desde el primer momento, lo hemos dicho a la persona, nosotros, como administración, no podemos, debemos afrontar este caso con la posición que marca esa moción de la plataforma, Bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. En este pueblo hay miles de vecinos que Sareb nos plantea, por supuesto, están en una vía de desalojo de la vivienda ocupada. Una duda. Y nos lo plantea, además, con un criterio bien claro, que el Sareb jamás busca y va a buscar, nosotros el criterio lo compartimos, soluciones habitacionales a gente que pueda haber comunidad, que hay en esas 5 viviendas. Ellos detectaron que había 2 posibilidades, 2 colectivos, 2 casas que sí podrían tener una vulnerabilidad, ¿vale?, sobre la que el Sareb estaría dispuesto a establecer diálogo, negociación, una solución que no es me quedo viviendo en los chalés que están valorados en 250.000, 90.000 euros, algunos de 195 metros cuadrados, alquiler social. No, no es eso. Evidentemente, nosotros como administración creo que no podemos plantear que planteen la moción y por eso creemos que no estamos para nada de acuerdo. Creo que se mezclan. ¿Cómo que el ayuntamiento va a decir que una familia se ocupó ilegalmente por las circunstancias que fueran? No, las que fueran, perdona, las que fueran. Y ahora digo por qué las que fueran. Fernando, ahora digo por qué las que fueran. Las que fueran. Hay muchas y muy diversas, Las que fueran. El ayuntamiento va a gestionar un alquiler social con el Sareb en un chalet de 195 metros cuadrados. El ayuntamiento lo que ha hecho con ese caso es no se niega en estos casos a buscar soluciones habitacionales, o unos compromisos como los que hacen sus sociales. Que para recibir el apoyo y la ayuda pública tienes que dar a cambio unas cuestiones. Hay una vecina que trabaja con sus sociales, que está allí yendo y le piden ciertas cosas, grado de escolaridad de los niños, asistencia a entrevistas de trabajo. Un trabajo en común. No es búscame una casa, solucióname el problema habitacional de la casa que ocupé hace 2 años. Chalet, el real, ¿qué sabe lo que te dice? Es que te oferta una casa para unidad familiar, es otra cosa. Lo cual nosotros, evidentemente, en el caso de la ocupación, por supuesto, completamente al margen de esta administración. Completamente al margen de esta administración. Completamente al margen. Si esta familia quiere una solución a ese desahucio que puede llegar, que llegará, ese desalojo de la vivienda, que llegará, que ponerse a trabajar con sociales y... El que se puede acceder libremente o no. O sea, tú puedes decidir que no quieres entrar en ese circuito, que tú no quieres entrar en ese sistema, que tú a eso le llamas recuperación. ¿Vale? Entonces, no nos pidas a la administración, a los vecinos, cientos en este pueblo, toda clase y condición, entonces muchos más y otros menos, dificultades, damos una guerra de repente con una moción que se nos plantea aquí, carácter dura, durísima, impuesta además, Aquí os traigo esta moción para que la votéis y declaremos persona non grata o empresa non grata, no sé qué. Por esto, no. Nosotros aquí no estamos con administración para generar conflictos y para aplicar principios políticos que no son los nuestros. Plantea la PA es una posición ideológica de la PA que mete todo en un conjunto, en un conflicto de modelo de sociedad. La PA presenta De la burbuja a la obra social. Capítulo 1. La burbuja. Un día, hace unos cuantos años, un presidente muy español tuvo una ocurrencia. Coño, I have a dream.
Y se concentró tanto, que acabó provocando el milagro español. Convirtió el ladrillo en oro. España va bien. Y así empezó a inflarse la burbuja inmobiliaria en este país, que apostó todo su crecimiento económico a una sola carta. Construir y construir y construir y construir y construir pisos para vender hipotecas. Los supuestos expertos nos dijeron: tranquilos, si sube la oferta, bajarán los precios. Pero funcionó exactamente al revés. Se dispararon los precios de las viviendas, la corrupción urbanística y la especulación. España se convirtió en un mercadillo de hipotecas. Hipoteca Forever, más barata, señores, más barata. ¡Cómo lo los muebles de Hipoteca, últimas ofertas. Muchas ¡Que posibilidades. te vale tu papá! Unos cuantos se hicieron muy ricos. Y cientos de miles de familias nos endeudamos de por vida. ¿Para comprarnos yates, cochazos de la muerte o viajes de superlujo? No. Para acceder a un bien de primera necesidad, un piso en el que vivir. Solo tienes que firmar aquí. Nosotros nos encargamos del resto. No fue un estado de locura colectiva. Nos engañaron. Tanto los bancos como los gobiernos del PP y del PSOE, rehenes de sus intereses. Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. No era un milagro, era un espejismo. Y como todo espejismo, se desvaneció. Pero si no es oro, es solo un ladrillo. Y la burbuja estalló, como ha pasado en todas las crisis cíclicas que necesita este sistema para regenerarse. Cuando se infla, unos pocos ganan mucho. Cuando se desinfla, muchísimos lo pierden todo. Injusto, ¿verdad? El paro se disparó y la economía se hundió. El mantra neoliberal de «si te hundes, culpa tuya, y allá tú», funcionó exactamente al revés con los bancos, a los que rescatamos con nuestros impuestos. ¿Con alguna contraprestación social? No. Al contrario, recortes y ejecuciones hipotecarias. Y cayó sobre nosotros el peso de una ley injusta ideada para proteger a las entidades financieras. Según el código bla 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 bla, artículo bla 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 bla, tenéis que abandonar vuestra casa y seguir pagándola de por vida, incluidos todo tipo de intereses abusivos con vuestros bienes presentes y futuros. Además, os condeno a quedar marcados de por vida con el estigma de ¡morosos! Capítulo 2. La PA. ¿Tienes problemas con tu hipoteca? Sí, muchos. Todavía estás pagando, pero ves que dentro de muy poco ya no podrás. Sí, eso me temo. ¿Has dejado ya de pagar y recibes cartas y llamadas del banco a todas horas? Sí, muchas. ¿Te ha llegado ya la demanda judicial? Sí. ¿Tienes fecha de subasta? Sí. ¿Tienes fecha de desahucio? Sí. ¿Preocupado? ¿Asustado? ¿Avergonzado? ¿Desesperado? No hagas ninguna tontería. No te sientas solo. Debes tener muy claras dos cosas. 1. No es culpa tuya. 2. Ningún banco, ningún piso, ninguna deuda vale tu salud ni tu vida. ¿Y qué hago? Infórmate en nuestra página web sobre qué PA tienes más cerca. Hay más de 160 PAs en todo el estado. No estás ni mucho menos solo. Hay muchísimas personas en la misma situación. Ven a una reunión de asesoramiento colectivo. En ellas nos informamos y nos formamos para convertirnos en expertos en el problema hipotecario, para hacernos fuertes, para ayudarnos entre nosotros y nosotras. En la PA estamos consiguiendo un montón de victorias. Desahucios parados, daciones en pago, alquileres sociales y condonaciones de deuda. Aprenderás a negociar y haremos acciones para presionar si la negociación falla. Hola, he venido a hablar de mi caso. No tengo tiempo. Fuera. Hemos descubierto que en esta lucha solos estamos indefensos, pero juntos somos imparables. Pasen. Nuestro lema es «Sí se puede», porque sí, se puede. Capítulo 3. ILP y Scratch. Recogimos 1,5 millones de firmas para exigir por ley una moratoria de los desahucios, la dación en pago retroactiva y el alquiler social.
El Tribunal de Justicia Europeo decretó que la ley española era abusiva e ilegal y que vulneraba el derecho a la defensa del deudor hipotecario. ¡Oh, my God! ¡Oh, la la! Ni el 1,5 millones de firmas, ni la sentencia de Luxemburgo parecieron afectar a los diputados del PP, que seguían firmes en su negativa a nuestras demandas. Así que fuimos a interpelarles a sus casas y trabajos para mostrarles la realidad. ¡Sí se puede! Todo estaba en manos de los diputados del PP y de su mayoría absoluta. Tenían dos opciones. El botón verde salvaba a miles de familias y el rojo las condenaba a la miseria y apoyaba de nuevo a los bancos. ¿Y qué hicieron? Pues va a ser que no. La nueva ley aprobada por el PP no recoge nuestras demandas, no soluciona el problema, no evita todo este sufrimiento. Pero entonces no se puede. Claro que podremos. Es cuestión de tiempo. Además, en la calle no te vas a quedar porque no lo vamos a permitir. Capítulo 4. Obra social. Hay más de 3 millones de pisos vacíos en todo el país. Muchos de ellos en manos de entidades financieras o del Sareb, el banco malo. Pisos que nadie atiende, que se estropean y acumulan polvo esperando que los precios vuelvan a subir, mientras miles de familias pierden su vivienda. Es tan sencillo, básico y lógico que hasta un niño lo entiende mejor que el gobierno. Si los bancos tienen tantos pisos vacíos, ¿por qué no podemos vivir en uno de ellos? La obra social de la PA consiste en realojar a familias que han perdido su vivienda en los pisos vacíos de entidades financieras que, recordémoslo, hemos rescatado con dinero de los ciudadanos sin ninguna contraprestación social y solo a cambio de recortes. Esos pisos son de la ciudadanía. No se trata de una ocupación ilegal, sino de una recuperación legítima. ¡Jenny! ¡Sube para arriba! ¡Que ya voy! La PA ha recuperado a día de hoy 13 bloques y seguirá haciéndolo por todo el país mientras los bancos sigan sin asumir su responsabilidad. ¿Responsabilidad y qué? Y mientras las administraciones sigan mostrándose pasivas e incapaces de dar respuesta a la emergencia social. La obra social de la PA no es una opción, es una obligación de la ciudadanía organizada en la legítima defensa del derecho a la vivienda. Sí se puede, papá. Claro que se puede. Continuará. Todo el respeto, a nosotros ahí nos llevan. Si se quiere solucionar los problemas de los reales de los vecinos, los primeros, cuando quieran, donde quieran, uno a uno, para de verdad solucionar los problemas. Como vamos a hacer con el caso, si quiere, de la vecina que la van a desahuciar de la vivienda. De lo que quiera. A buscar soluciones. Con el Sareb o sin el Sareb. Las que hagan falta. Lo general de repente ahora que un conflicto social y que es que en Manzanares está pasando. A mí todavía, y a mi grupo, quiero que además también al resto del gobierno que han estado viendo el asunto, creo que todavía nos tiene que demostrar alguien ese conflicto no va más allá de buscar el conflicto por el conflicto con problemas concretos, porque se están mezclando problemas reales con problemas que no lo son. O que al menos a día de hoy nadie nos demuestra que lo son. Y cuando pedimos la renta no se nos da. Se nos contesta además con un modelo de exigencia. Oye, os solicitamos, por favor, que nos mande la renta. Y la respuesta, ¿sabéis cuál es? Nosotros os pedimos al ayuntamiento que... administración que gestionamos, el vecino. Nosotros, ni la PA, ni nadie nos va a imponer ningún modelo, ni ningún conflicto, ni ningún recorrido, ni ningunos tiempos, Ni ningunos tiempos. Ni ningunos tiempos. Y con esta moción es lo que se nos quiere hacer. Porque reitero, mañana había una reunión convocada, con fecha y hora, a la cual iban a asistir 2 personas de la PA, 3 vecinos de la calle Río. Mañana, por la tarde, estaba convocada. Ayer nos descolgamos con una moción, nos presenta por registro, que primero nos sorprendemos porque decimos, ¿desde cuándo se presentan mociones de urgencia en el reglamento orgánico, en la ley de este país, con las asociaciones? No se puede. Luego, evidentemente, este año... Esta mañana le han dado la vuelta y le han remitido un correo donde decían que iba a presentar la Q, para marcarnos el qué. Y mañana esa reunión íbamos a pedir
Y vamos a pedir toda esa documentación para seguir adelante, ¿eh? Nosotros no se puede contar para seguir adelante, ¿eh? Por la voluntad de la PA de generar un conflicto sociopolítico sobre los fondos buitres y no sobre la solución concreta de los problemas de los vecinos, que existan, tenemos que ver cuáles son y qué medida podemos y debemos mediar y participar, puedo contar. Para nosotros, como grupo municipal, lo que yo estoy hablando en este momento, cada grupo municipal luego optará lo que quiera, no vamos a apoyar esta moción, no vamos a votar la urgencia, porque no, nos parece injusto votar en contra de la urgencia, de la moción. Se habla del caso de una vecina concreta que tiene un problema de verdad. Contrastado y demostrado. Seguro que hay más problemas reales de verdad ahí dentro, pero hay otros que no son reales. Y otros que no son aceptables para nosotros. Se mezcla todo en lo mismo. En hacer una guerra sociopolítica contra el capitalismo. Contra un modelo de gestión del Sareb que ha cogido generar que una administración diga, un acto institucional como es un pleno, que estamos en guerra contra los fondos buitres de pueblo, porque se está... Tenemos los datos, ¿eh? Pero creo que ni para eso ni para pelar el pueblo diciendo que a Manzanares llegan los fondos buitres, ¿eh? Porque ojalá no lleguen, ¿eh? Pero que aquí a día de hoy yo no estoy viendo ningún fondo buitre, ¿eh? Viendo unas sociedades con unas empresas que están aplicando en mejor o menor manera, según cómo la gestionan, unos patrimonios privados como hacen todos los caseros de este pueblo. Todos. Y además, con un problema añadido. Esta gente es que quiere buscar soluciones. ¿Qué problemas hay? Buscarlas. Isabel es el primero que manifiestan que están hasta las narices de que le llamen el banco malo. Banco. ¿Verdad? Cuando investigaron un banco, ¿sabes? ¿Sabes? Solamente el 10% de sus bienes, son viviendas, ¿eh? Viviendas. Un porcentaje muy pequeño. Con lo cual, el SADEP plantea voluntad de solucionar. Y nosotros, con aquel vecino de la calle Río que quiera, solución uno a uno. Problemas reales del circuito de viviendas públicas que existen en esta región. Que hay pocas, pero las hay. Y con prioridad. ¿Por qué nos ha pedido? Digo, porque hay una decisión libre y voluntaria de adoptar un modelo de vida que respeto, pero que no puede fijar a una institución una posición, ¿eh? Porque el mensaje que mandaríamos de aquí a todos los vecinos, cientos de vecinos, de los cuales muchos cuesta más o menos pagar las hipotecas, pagar los alquileres, es que este ayuntamiento lo que está aprobando es, vamos a pedir al Sareb que le deje un alquiler social. Cuando se habla además se pone en negrita fondo buitres. La Socimi no es un fondo buitre, es una sociedad cotizada de alquiler inmobiliario, es una sociedad anónima cotizada, con lo cual es tan legítima como puede ser cualquier otro tipo de empresas que hay en este momento. No, todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, dice la Constitución, ¿no? Por eso, bueno, esa es la posición de nuestro grupo, totalmente de acuerdo con los argumentos que se han expuesto, y lo único que sí, se puede seguir trabajando, viendo caso a caso, pero también tiene que ser, si no, no tenemos esa documentación. Si no, lo único que existe en este momento es lo aportado por la sociedad y dos casos muy concretos. Estamos en la misma posición. Nosotros no vamos a votar la urgencia. No voy a repetirme porque superar la intervención del señor alcalde va a ser prácticamente imposible. Yo creo que lo ha comentado perfectamente, que ha quedado claro. Y por otro lado, porque nosotros votaríamos la urgencia de una moción presentada por un grupo municipal, no por la PAP. Nosotros tenemos la moción de la PAP. Tenemos un escrito, pero aquí no pone que la presenta la CUP, aquí pone que lo presenta la PAP. Y no tenemos otro documento. Este es el documento. Yo creo que tendría que haber tenido la deferencia de haber presentado vosotros la moción. En ese sentido, yo creo que la PAP redacta una moción y nos que la presentemos, nosotros la presentamos. Pero el texto de la moción es suyo. Solamente, y un miedo que sí quiero transmitiros, que pese a que en la reunión con el Sareb, compromiso que han tenido de atender cuantas más cosas les solicitemos y reunirse con nosotros para solucionar los más concretos que nos planteen de los vecinos, a mí sí me da un miedo. Y es que en el caso de Tempore, hay
2, 3 casos de vecinos de Témpore, que están con Témpore, que no tienen contrato en vigor ya. El contrato caducó, ¿vale? Que caducó el contrato. Y que siguen religiosamente pagando cada mes cuota, su alquiler, ¿eh? Pese a que todavía no, Témpore, que cogió la empresa hace poco, no le ha hecho un nuevo contrato. Evidentemente se lo va a hacer, sin ninguna duda, como mi casero, incrementando el porcentaje de mercado que considere el nuevo contrato. A mí me da mucho miedo, ¿eh? Porque es verdad que a otros nos manifiestan una voluntad de no entender y no querer conflictos. Pero al final, el dueño de la empresa también selecciona quién quiere inquilino. Me da miedo, que en esta guerra anticapitalista general de contra tal, al final acaben diciendo eso. Es que a lo mejor lo que nos interesa es cambiar a todos los inquilinos cuando hagan sus contratos y que vengan otros. Medida que es una putada brutal para el inquilino, pero en su derecho el propietario de la vivienda. A tu contrato y te decido que no te renuevo. Claro. O sea, me parece, claro, cuando se hace toda esta batalla de repente mezclando todo, a lo mejor Témpore me da miedo. A mí personalmente me da miedo. Por eso, razón de más para que no votemos esta moción. Evidentemente, Témpore dirá, perfecto, lo que tengo que hacer es sanear este edificio con nuevos inquilinos, que los tengo en Manzanares a patadas, a buscar una vivienda. Las mociones que ha dicho usted, sinceramente lo digo, los ayuntamientos no son una ONG. Algo habrá que hacer, digamos a instancias más grandes, yo qué sé. Pero la verdad es que dejar a la gente en la calle, no. Pero lo que usted dice ahí, que menudo tinglao hay, unos por un lado, otros por otro, por lo menos tener una idea de todo lo que es. Lo primero, que es bastante insólito que no se vote la urgencia de una moción. Creo que sería la primera, por lo menos, de esta legislatura en la que no se aprueba la urgencia. O si no, de las ya solo por cortesía parlamentaria, por lo menos de permitir leer la moción. Además, creo que en este caso ya se ha discutido, habéis hecho exposiciones razonadas sobre el contenido de la moción. Os voy a pedir, por lo menos, que me permitáis leerla. Por supuesto. Aunque el orden sería el contrario y a continuación votamos la urgencia. Creo que el objetivo de la moción fundamentalmente es instar a las evidentemente. El objetivo fundamental yo creo que es instar a las propietarias, Témpore Properties, Sareb, Azam, Murillo, a que paralicen los procesos de expulsión en los que se encuentran ahora mismo. Ese creo que es el objetivo principal de la moción. Luego de ahí a entrar en negociaciones. Pero lo principal de la moción es instar a... Bueno, pues léela, Fernando, léela. Yo creo que el objetivo es que asumamos las soluciones que plantea la PA a cada uno de los casos, porque la da en cada uno de los casos. Bueno, está claro que vosotros compartís que se vote esa moción. Decimos que no votamos la urgencia porque hay cosas y dentro problemas reales de vecinos creemos que se están utilizados. Tu revolutum no tiene que ver con la realidad, porque se nos habla de paralizar los procesos de expulsión de familias afectadas en el bloque de vivienda de la calle Río. Tiene un componente político, claro y duro. Evidentemente. Claro. Pero es que nosotros, reitero, no se nos va a imponer ese modelo que no compartimos. Nosotros no somos la PA. No. Voluntariamente lo que... Claro. Porque a nadie se le impone ningún... Claro. Si no estáis de acuerdo, contra... Sí, pero lo que sí se nos plantea es traernos una moción cerrada para que votemos esa moción donde hay asuntos que sabemos que hay dramas reales y otros que nos gustaría saber si los hay para buscar soluciones, que votemos o sí o no a una moción. ¿Para qué? Porque si vamos a tener una moción hoy, cuando mañana viene una reunión, no se les podía... Este debate lo hemos tenido mañana, lo estamos teniendo hoy. Hombre, que yo determine, que yo vote que se está expulsando a gente de edificios, cuando no me consta, ni a ti tampoco, Fernando. Aquí lo que se dice es personas que paralice, inste a las propietarias. Pero que solamente hay una persona, Fernando, te reitero, que solo hay una persona de ese edificio, una persona, que ha firmado en el juzgado en su declaración, ha dicho
que se va en diciembre, que está discutiendo sobre las cuestiones Bueno, pero que legales. si se quiere ir voluntariamente... Pero eso es lo que yo he leído. Vamos a votar la urgencia. Los vecinos de la plataforma de afectados por la hipoteca que retiremos la moción. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema? Pero ¿cuál es el inconveniente? Y permítanme, Fernando, no están los vecinos afectados pidiéndote, te lo está pidiendo un señor concreto, es concejal y candidato a un partido político. Es que estamos mezclando algo que no se Sí, debe. pero que participa en la PA. Claro, no. Estamos hablando de que Salva, con toda su buena intención, que es candidato de Izquierda Unida en este pueblo, las elecciones municipales, está diciendo que tienes que votar. Perfecto. ¿Pero qué problema hay en que intervenga? Claro, es que, ¿Pero bueno... qué inconveniente hay en que intervenga en este punto?